Buenas, hoy veremos una nueva partida del joven Anatoly Karpov de tan solo 20 años en el legendario torneo de Hastings celebrado en honor a dicha ciudad al sur de Inglaterra a finales del año 1971 y principios del año 1972. Karpov se enfrentaba al maestro internacional William Rollard Hodgson, quien aparte de ser un jugador profesional, también popularizó el ajedrez mediante sus libros y sus programas de televisión. Karpov llevaba las piezas blancas y empezó la partida con el movimiento peón e4, y Hodgson contestó con la jugada peón c5, planteando la defensa siciliana. La apertura siguió con caballo f3, preparando una temprana ruptura central, peón e6 y peón d4, entrando en la variante abierta tras peón c por d4 y caballo por d4. Las blancas colocan un poderoso corcel en el centro del tablero y abren las diagonales para sus dos alfiles. Asimismo, las negras tienen un peón adicional en el centro y buenas perspectivas de actividad en la columna semiabierta C. La apertura continuó con caballo c6, planteando la variante Taimanov, apodada en reconocimiento al gran maestro soviético Mark Taimanov, quien fue un gran exponente de dicha defensa. Actualmente la variante principal continúa con la jugada caballo c3, desarrollando una segunda pieza y protegiendo el peón en e4. No obstante, Karpov fue un fiel practicante de la jugada secundaria caballo b5, que en la base de datos de partidas de grandes maestros es 10 veces menos popular que la variante principal. El movimiento caballo b5 amenaza jugar caballo d6, ganando el alfil bueno de casillas negras. Por lo tanto, las negras juegan peón d6, evitando dicho salto y siguiendo con el desarrollo. La segunda idea de la jugada caballo b5 es jugar peón c4, entrando en la estructura de peones Maroczy. Las blancas ganan espacio en el centro y controlan la ruptura central en d5, por ende dejando el peón en d6 retrasado en una columna semiabierta. Esta estructura de peones resonaba a la perfección con el estilo de juego de Karpov, quien se sentía como pez en el agua en el medio juego de esta estructura de peones. Ahora bien, las negras gozan de una posición muy saludable y con perspectivas de contrajuego en un futuro no muy lejano. Tras peón c4 el encuentro continuó con caballo f6, atacando el peón en e4, caballo 1 c3 defendiéndolo y peón a6 expulsando el caballo. Ahora las blancas tienen dos opciones principales: devolver el caballo al centro con caballo d4 o dejar el caballo en el flanco de dama con caballo 1 c3. Desde un punto de vista posicional, la jugada caballo d4 parece preferible, ya que evita colocar la pieza menor en un extremo del tablero, donde su influencia se ve menguada a la mitad. Sin embargo, la práctica ha demostrado que la jugada caballo d4 permite a las negras intercambiar su caballo en c6, despejando la columna semiabierta C y liberando un poco de espacio para sus demás piezas. Por consiguiente, la mejor respuesta según la teoría es caballo a3, dejando el corcel temporalmente en un extremo del tablero. Ahora bien, el caballo cumple una labor importante, dificultando la ruptura liberadora de las negras, peón b5. Además, la pieza menor puede volver al juego mediante las casillas c2, d4 o e3. Bien, después de caballo a3 la partida siguió con los movimientos de desarrollo alfil e7, alfil e2, enroque corto y peón b6, creando la icónica estructura de peones erizo. Las negras aguardan en sus tres primeras filas, a la espera de que las blancas hagan un paso en falso. Cabe señalar que esta estructura recibe el nombre de erizo porque las rupturas de peones temáticas en b5 y d5 pueden ser vistas como las púas del erizo, agujereando el centro de peones blanco. Karpov continuó con la jugada natural de desarrollo alfil e3, y ahora las negras disponen de varias opciones principales como dama c7, caballo e5 y alfil b7, siendo esta última la variante principal. De hecho, la primera victoria de Karpov contra su eterno rival, Garry Kasparov, en el match por el título mundial de ajedrez en 1984 tuvo lugar precisamente en esta variante Taimanov, tras alfil b7. Os comparto el análisis de dicha partida en la parte superior del vídeo.
Bien, en la partida presente Hearthstone optó por la jugada alfil d7, que si bien no es un error, tampoco es la mejor opción de la posición. El alfil estaría mejor ubicado en la casilla b7, ojeando el peón en e4 y dejando la casilla d7 para el caballo en f6. Tras alfil d7 el encuentro continuó con la jugada de desarrollo torre c1 y Hearthstone empleó un movimiento temático en la estructura erizo, dama b8. La pieza pesada libera las casillas d8 y c8 para la torre del flanco de rey, evita problemas en las columnas centrales y ojea la ruptura peón b5. A continuación, los dos movimientos más normales serían peón f4, ganando espacio en el centro, y rey h1, movimiento de profilaxis para preparar la jugada peón f4. Sin embargo, el joven Anatoly había maquinado una novedad en esta posición. La jugada en cuestión fue peón g4, dando el tiro de salida a la ofensiva en el flanco de rey. Las blancas aprovechan que tienen un buen control del centro y sobre todo que las negras no pueden responder de forma temática con un contragolpe inmediato central. Ahora bien, el módulo de ajedrez señala que tras la respuesta peón h6, impidiendo el avance inmediato del peón en g5 desplazando el caballo, las negras tendrían una posición superior. El módulo señala que las negras pueden reagruparse rápidamente con la maniobra torre de 8, alfil e8 y caballo h7. A este hecho le debemos sumar que las blancas tienen un caballo en a3 en vez de d4. Por ende, la idea con peón g5 y peón g6, debilitando la casilla e6, no es tan efectiva, ya que un caballo en d4 no está ejerciendo presión hacia el peón en e6. Sin embargo, Hearthstone, en vez de jugar peón h6, eligió la jugada comprensible torre c8, ocupando la columna semiabierta c. Desafortunadamente para el jugador inglés, el movimiento torre c8 permite a las blancas seguir con su plan de forma directa, mediante la jugada peón g5. Tras este avance, Karpov demuestra que el caballo en f6 no tiene una buena casilla de retirada, hecho que justifica por qué el movimiento peón h6 era deseable. Fíjense cómo el alfil en d7 impide que el corcel pueda usar dicha casilla y dirigirse a mejores pastos en las casillas c5 y e5. Este mecanismo, basado en jugar peón g4 y peón g5, es habitual en la defensa siciliana, y de hecho la variante Geres, quien Karpov era un hábil practicante, se basa precisamente en dicho motivo estratégico. Bien, tras peón g5 el caballo tuvo que retirarse a la casilla e8, peón f4 controlando la casilla e5, torre a7 defendiendo la séptima fila y dama e1 jugada temática pasando la dama al flanco de rey y por ende a la ofensiva en dicho sector del tablero. De nuevo esta jugada es habitual, sobre todo en la variante cerrada de la defensa siciliana, donde las blancas usan el espacio que les proporcionan los peones en e4 y f4 para lanzar una ofensiva contra el enroque rival. El encuentro continuó con torre b7, reforzando la ruptura temática peón b5, dama h4 atacando el punto en h7 y peón g6 dando una ruta de reciclaje al caballo en e8 mediante la casilla g7. Las blancas continuaron usando su ventaja de espacio para mover sus piezas, con la jugada torre f3 preparando un posible pase por la tercera fila. Hearthstone respondió con la jugada caballo g7, acercando un defensor al monarca de las negras, y en la partida Karpov empleó el movimiento correcto torre c f1, doblando las torres en la columna f. Ahora bien, creo que vale la pena comentar qué pasaría si las blancas jugaran el movimiento natural torre h3, atacando el peón en h7, creando una amenaza de jaque mate forzado en dos jugadas. ¿Sabrían decirme qué recurso táctico tienen las negras para neutralizar la ofensiva de las blancas? La respuesta es peón h5, eliminando el punto de entrada en h7. La clave reside en que la jugada deseable peón g por h6, capturando al paso, no sería recomendable, ya que el peón en g5 estaría clavado por el alfil rival. Este motivo defensivo es muy relevante y gracias a esto las negras pueden respirar aliviadas.
Cabe señalar que si las blancas juegan dama h6 intentando fijar el peón en h7, entonces caballo h5 seguido de alfil f8 atraparía la dama de las blancas. Por consiguiente, Karpov prefirió la jugada de desarrollo torre f c1 y las negras jugaron torre e8, movimiento de profilaxis frente a la jugada peón f5, que abriría la columna e. Podríamos decir que nos encontramos ante el primer momento crítico de la partida. Karpov ha amasado una buena cantidad de tropas en el flanco del rey, hecho que le da buenas perspectivas de ataque. Ahora bien, las negras están bien dispuestas y preparadas para contraatacar con la ruptura peón b5. Por este motivo, las blancas deberían mantener la iniciativa de la posición mediante un juego energético. En el encuentro, Karpov empleó el movimiento alfil d3, preparando la ruptura peón f5 y evitando problemas tácticos en la columna e. Ahora bien, este movimiento es un error, así como bien señala el módulo de ajedrez. El mejor movimiento para las blancas era peón f5, poniendo pies en polvorosa hacia el enroque de las negras y evitando así dar tiempo a su rival para contraatacar. Este movimiento también es temático en la defensa siciliana y muy a menudo las blancas lo emplean como un puro sacrificio de peón. Antes de seguir con la jugada de la partida, veamos por qué la jugada peón f5 era la mejor opción para Karpov. Después del hipotético movimiento peón f5, se está amenazando el avance peón f6, ganando material con el ataque doble en e7 y g7. Por este motivo, las negras tendrían que reaccionar de forma inmediata. Por ejemplo, peón g por f5 sería un error decisivo, ya que entonces, tras torre h3, las blancas entrarían en h7 con un ataque de jaque mate. Así pues, las negras deberían jugar peón e por f5, ya que ahora torre h3 se podría contestar con la jugada peón h5, aprovechando que la captura al paso no es recomendable por la clavada en la diagonal negra. Bien, tras peón e por f5, las blancas aprovecharían el sacrificio de peón para jugar caballo d5, ocupando la casilla clave central gracias a que el peón en e6 ha desaparecido. La variante podría seguir con dama d8, devolviendo la pieza a la defensa, caballo c2, reubicando la pieza marginada, peón b5, empleando la ruptura temática, torre g3, sobreprotegiendo el peón en g5, peón h5, cerrando el flanco del rey, y caballo d4. Las blancas conservan la ventaja de la apertura, pero las negras tienen opciones de defenderse. Una vez hemos analizado esta variante, volvamos a la partida tras la jugada torre 8. Acabamos de comentar por qué las blancas debían actuar de inmediato, con la ruptura temática peón f5. No obstante, Karpov optó por alfil d3, que es una jugada un poco lenta ya que permite la respuesta peón h5, cerrando el flanco de rey. Si dicho flanco permanece cerrado, las piezas que Karpov ha logrado amasar en dicho flanco carecen de objetivo. Prueba de ello es que en las siguientes jugadas las blancas tendrán que emplear movimientos de retirada o de espera en vistas de lo que su rival quiera hacer. El encuentro siguió con dama f2, caballo b4 atacando el alfil y alfil b1 manteniendo la pareja de alfiles. Ahora la mejor respuesta hubiese sido el avance temático peón b5, mermando el control que tienen las blancas del centro. No obstante, Hurstone optó por la jugada alfil c6, con la idea de dificultar un inmediato peón f5, debido a la clavada en la diagonal blanca. Ahora bien, tras torre h3, las negras devolvieron el alfil a d7, y a continuación siguió un corto vaivén, con dama h4, dama c8, torre c1, dama b8, torre f1, dama c8 y torre hf3. Como pueden observar, la posición de Karpov no ha mejorado en las últimas 7 jugadas. Sin embargo, Hurstone sí mejoró su posición con el siguiente movimiento que todo jugador del sistema erizo debe conocer. Peón d5. Las negras usan la púa en d5 para dejar tambaleando el centro del joven Anatoly. Las blancas capturaron en d5 con peón c por d5, peón e por d5 y Karpov hizo de la necesidad una virtud y contestó con la ruptura peón f5. Podríamos decir que nos encontramos ante el segundo momento crítico de la partida.
Como pueden observar, el módulo de ajedrez da una sola jugada para que las negras mantengan su ventaja. Peón D por E4. Sin embargo, Hearthstone eligió alfil C5, que simplifica las damas del tablero y permite a las blancas estabilizar la posición precaria de su rey. Fíjense que el monarca de Karpov carece de protección de peones. Antes de ver cómo siguió el encuentro con alfil C5, creo que vale la pena demostrar por qué la jugada peón D por E4 mantenía una ventaja ganadora para Hearthstone. Tras el hipotético movimiento peón D por E4, la variante seguiría con alfil por E4 y caballo por F5, ganando un peón y manteniendo la columna F cerrada. Las blancas podrían ganar la calidad, con alfil por B7 atacando la dama y dama por B7, pero las negras continuarían teniendo una posición ganadora. Quizás fue este sacrificio de calidad el que no convenció a Hearthstone de entrar en esta variante. Sea como fuere, el juego podría haber seguido con dama F2, apartándose del ataque del caballo, caballo D5 centralizando la pieza, caballo por D5, dama por D5 y caballo C2, intentando devolver el caballo al juego. Tras alfil C6, caballo F1 y caballo por E3, las negras ganarían material de forma decisiva, ya que tras dama por E3 y alfil C5, la enfilada sería letal. Esta secuencia no es estrictamente forzada, pero sí demuestra por qué las negras tienen una posición apabullante, gracias a la debilidad del monarca de las blancas. Una vez hemos analizado esta variante, volvamos a la partida tras la jugada peón F5. Acabamos de demostrar que la mejor continuación para las negras hubiese sido peón D por E4, manteniendo una ventaja ganadora. Ahora bien, Hearthstone optó por la jugada más tranquila, alfil C5, proponiendo llegar a un final tras alfil por C5, dama por C5 jaque, dama F2, dama por F2 y torre 3 por F2. Después de esta simplificación, podríamos decir que la tormenta que acechaba la posición de Karpov se ha disipado. Ahora entraremos en una nueva fase del encuentro, donde las blancas van a neutralizar por completo la ventaja de las negras. Tras torre 3 por F2, la partida siguió con peón D4, incorteando el caballo, caballo E2 y peón D3, hostigando de nuevo la pieza menor. Karpov encontró la única jugada que mantiene la posición nivelada. Peón F por G6. Este movimiento es muy hábil, ya que crea una debilidad en G6, después de peón F por G6, que puede ser explotada de forma directa tras caballo F4, atacando la debilidad. El encuentro continuó con torre por E4, caballo por D3 simplificando dos peones centrales, torre G4 jaque y torre G2, evitando colocar el monarca en la diagonal blanca, donde sería vulnerable a un alfil C6. Hearthstone simplificó más la posición, con torre por G2 jaque, rey por G2, eliminando un par de torres, caballo por D3 y alfil por D3, eliminando otro par de piezas menores. Después de esta simplificación, hemos llegado a un final donde ambos jugadores tienen exactamente el mismo material. Dicho esto, las blancas están ligeramente mejor, gracias a que el alfil de casillas blancas tiene mejores perspectivas que su análogo rival. Fíjense que los peones en A6, G6 y H5 son debilidades notables. En esta última etapa de la partida, veremos cómo Karpov hizo gala de su excelente talento para jugar los finales. Tras alfil por E3, las negras deben decidir qué peón quieren ceder: el peón de G6 o el de A6. Hearthstone eligió correctamente con la jugada caballo F5, colocando el corcel en una buena casilla, alfil por A6 atacando la torre y alfil C6 jaque intermedio, o en alemán Zwischenschach, rey F2 y torre D7, sacando la pieza pesada del ataque del alfil. Karpov respondió con torre C1 atacando el alfil E4 y alfil E2, protegiendo al monarca de jaques en la segunda fila. Podríamos decir que hemos llegado al tercer y último momento crítico del encuentro. El módulo de ajedrez señala que las blancas tienen una ligera ventaja, gracias al peón adicional y al mejor alfil, pero las negras aún tienen opciones de entablar la partida. En el encuentro, Hearthstone eligió caballo D6, que fue el error decisivo que le costó la partida. Asimismo, la jugada torre D2 tampoco sería buena, ya que tras caballo C4, tanto la torre en D2 como el peón en B6 estarían atacados.
Veamos en detalle por qué la variante con alfil D5 ofrecía opciones de entablar la partida. Después del hipotético movimiento alfil D5, las negras atacarían el peón en A2, por lo tanto caballo C4 defendiendo el peón y atacando el peón en B6. Ahora las negras podrían intercambiar su alfil malo con alfil por C4 y alfil por C4 jaque, rey F8, rey E2 llevando el monarca al centro y torre D4, buscando ir a la casilla G4 para atacar el peón en G5. Las blancas deberían evitarlo con peón H3, pero esto permitiría jugar torre H4, atacando ahora el peón débil en H3. Karpov podría defenderlo con torre C3, pero tras peón B5 las negras empezarían a crear contrajuego. Por ejemplo, si alfil por B5, entonces caballo D4 jaque y las negras estarían mejor. Así pues, tras peón B5, las negras deberían conformarse con alfil D5, peón B4 y torre D3. Hurstone habría conseguido estabilizar la posición, y el peón en B4 impediría que las blancas tuvieran peones pasados conectados. Aún quedaría una batalla por delante, pero las negras podrían soñar con las tablas. Bien, volvamos a la partida tras la jugada alfil E2. Acabamos de analizar por qué la jugada alfil D5 daba esperanzas de mantener la evaluación relativamente igualada. Sin embargo, Hurstone optó por caballo D6, que permite a las blancas jugar caballo C4 y prácticamente forzar al intercambio de los caballos debido al peón débil en B6. Ahora bien, tras caballo por C4 y torre por C4, tenemos un escenario diferente al que vimos en la variante anterior. En esta ocasión, las negras conservan su alfil malo que choca contra sus propios peones en el flanco de rey. El encuentro continuó con alfil D5 atacando la torre y el peón en A2, torre B4, alfil por A2 y torre por B6, dejando el peón en B2 pasado y presionando el peón débil en G6. Las negras lo defendieron con rey G7 y Karpov devolvió la torre a la cuarta fila con torre B4, con la idea de preparar el avance del peón en la columna H, protegiendo así su compañero en G5. Hurstone defendió su peón débil con alfil B1, peón H4, rey F7 y rey E3, movilizando al monarca hacia el centro del tablero. Con esta maniobra entramos en la última fase de la partida. Karpov desfilará con su rey hacia el centro del tablero, para poder asegurar así el avance del peón pasado. Las negras hostigaron al monarca con torre 7 jaque, rey D2, rey E6 buscando mejorar el monarca, torre B5 cortando la pieza rival, alfil E4 centralizando el alfil y peón B4 avanzando el peón pasado. Las negras no solo tienen que lidiar con un peón pasado muy peligroso en la columna B, sino que además los peones en G6 y H5 son debilidades crónicas que limitan el alfil de las negras. El encuentro siguió con torre C7 intentando penetrar con la torre, rey E3 atacando el alfil B1, torre C5 cerrando la columna, torre E7 y alfil F3 apoyando el avance del peón pasado y cubriendo la casilla E2 para que así el monarca pueda seguir avanzando en el centro. Las negras continuaron con rey D6, jaque descubierto, rey D4, torre F7 atacando el alfil, torre C6 jaque, rey D7 y torre F6, cerrando de nuevo la columna. Creo que es muy ilustrativo observar cómo Karpov impide que la torre rival pueda activarse, un ejemplo excelente de cómo jugar estos finales. En el encuentro, Hurstone no tuvo otro remedio que jugar torre 7, pero es interesante analizar qué pasaría si las negras capturasen en la casilla F6. Tras el hipotético movimiento torre por F6, seguiría peón G por F6, creando un segundo peón pasado. Como pueden observar, el monarca de las negras estaría entre dos aguas, o mejor dicho, entre dos peones pasados. Por un lado, si rey C7 yendo por el peón del flanco de dama, entonces peón F7 y la coronación sería imparable. Por otro lado, si rey E6 yendo por el peón del flanco de rey, entonces peón B5 y el otro peón pasado iría escopetado hacia la coronación. Es notable señalar que tanto el rey en D4 como el alfil en F3 dominan por completo el alfil rival, relegado al ostracismo. La variante podría acabar con rey F6, peón B6, alfil F5 y peón B7, impidiendo que el alfil pueda llegar a tiempo a la casilla C8. Bien, una vez hemos analizado esta variante,
volvamos a la partida tras torre f6. Viendo que la captura en f6 no ofrecía ninguna esperanza a las negras, Hurstone optó por torre 7, pero la torre no tenía apenas ningún punto de entrada en dicha columna. Fíjense cómo las casillas e5, e4, e3 y e2 están cubiertas, impidiendo un inmediato contraataque hacia el monarca de las blancas o los peones blancos en g5 y h4. De hecho, tras la jugada peón b5, Hurstone se rindió, ya que no hay forma razonable de detener el peón pasado en la columna B. Para demostrar por qué estaba completamente perdida para las negras, veamos una hipotética variante. Después de peón b5 podría seguir torre 1, peón b6, alfil f5 y alfil c6 jaque, arrinconando al monarca rival. Si rey c8 intentando controlar el punto de coronación en b8, entonces torre f8 jaque, torre e8 y torre por e8 sería jaque mate. En conclusión, en este vídeo hemos analizado una partida muy disputada entre Karpov y Hurstone. El joven Anatoly empleó una novedad en la apertura con el movimiento peón g4, pero su rival jugó muy bien y se quedó con un medio juego ganador. En dicho momento, Karpov demostró su espíritu de lucha y fruto de ello, Hurstone acabó simplificando la posición a un final donde las blancas eran quienes tenían una ligera ventaja. Desde aquel momento, Karpov fue implacable en la fase final de la partida y acabó llevándose el punto entero. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.